Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 3. Estamos ya por concluir esta semana. Son 3 semanas que tenemos en las cuales vamos desarrollando algunos temas, los temas que podemos conocer en la sección presentación de cada uno de los módulos. Entonces, si observan, en este módulo número 13 tenemos 2 unidades, las cuales se desarrollan durante las 3 primeras semanas. Y en la cuarta semana, que es la que vamos a iniciar el día lunes, es una semana de integración. Es decir, lo que vimos durante estas 3 primeras semanas las integramos a través de diferentes actividades, como son un proyecto integrador, un foro de integración y un cuestionario de autoevaluación. Esas tres actividades de la cuarta semana, eh, aportan el 43% de su calificación final. Entonces, se dan cuenta de la importancia que tiene el hecho de llegar a esa semana número 4 sin ningún pendiente, con un análisis adecuado de las fortalezas y de las áreas de oportunidad que aún tenemos, porque esto nos va a ayudar a que hagamos nuestras actividades de mejor forma, es decir, que tomemos en consideración aquellos elementos que durante la primera semana nos costaron un poco de trabajo desarrollar y tratar de mejorarlos mediante alguna estrategia para que en las actividades de cierre no tengamos ningún inconveniente. Hasta el momento, lo que he podido notar es que aún nos está costando trabajo plasmar nuestras ideas. Todavía recurrimos a la inteligencia artificial o a algunas fuentes de información en las cuales ustedes retoman la información tal como la encuentran, nomás le cambian algunas palabras y las plasman en sus actividades. Recuerden que cuando hablamos de matemáticas, hablamos de modelos, en los cuales estos modelos nos dan un resultado, pero hay que tener en consideración que ese resultado proviene de otras variables. De forma que si movemos una variable, como en el caso del interés, si movemos el plazo, si movemos la tasa de interés o si movemos el monto, ¿qué sucede con el monto del interés a pagar? ¿No? Entonces, hay que analizar bajo diferentes ejercicios qué es lo que pasa cuando muevo el plazo, ya sea que lo incremente o lo reduzca. ¿Qué pasa con el monto a pagar? ¿No? Siempre y cuando permanezcan las otras dos variables iguales. Entonces, igual puedo mover la tasa de interés, igual puedo mover el monto, siempre y cuando permanezcan de la misma forma las otras variables para analizar qué es lo que sucede con ese monto. Y de la misma forma, cuando analizamos los otros modelos, por ejemplo, el modelo del rendimiento o el modelo del ahorro, podemos hacer el mismo ejercicio. Y estas conclusiones son las que vamos a tratar de colocar en las actividades, ¿no? Bueno, dependiendo de la actividad que estemos desarrollando y de lo que nos pregunten. Entonces, me parece que este es el ejercicio ideal que ustedes deben realizar para que en lugar de retomar palabras ajenas, las elaboremos nosotros. Durante los módulos que restan y de los que ya han cursado, este es algo que debemos todavía ir desarrollando porque lo vamos a seguir haciendo. De la misma forma en que lo hemos venido haciendo a través de esos 13 módulos, lo van a continuar haciendo hasta el módulo número 23, en el cual van a tener que desarrollar sus ideas propias. Entonces, este es un buen momento. Si todavía les cuesta trabajo, tenemos herramientas en la plataforma como los foros de aprendiendo, los cuales podemos desarrollar nuestras ideas, aunque ahí también he notado que retoman información y la copian y la pegan. El foro aprendiendo es un foro en el cual nosotros podemos practicar, es decir, es un foro que nos ayuda enormemente con las habilidades. Tiene un peso muy pequeño en cuanto a la calificación final, pero al final de cuentas sí nos ayuda las aportaciones que hagamos ahí a obtener el 5% por la interacción en la plataforma. Pero más allá de lo que nos pueda ayudar dentro de este porcentaje en nuestra calificación, lo que nos deja es que vamos mejorando nuestra redacción, nuestra ortografía, vamos obteniendo conclusiones y las vamos plasmando con nuestras propias palabras. Entonces, no todo es calificación, es decir, no todos
siempre que hagamos una actividad, la idea es obtener una mejor calificación, porque el objetivo de cada una de las actividades, más allá de esa calificación, es que ustedes demuestren lo que han podido aprender y las habilidades que han logrado hasta el momento, ¿no? Como el uso de la hoja de cálculo, el uso de las funciones de suma, resta, multiplicación, división, que aprendamos a elaborar una gráfica, que aprendamos a elaborar una tabla, que le demos algún formato que nos parezca adecuado, ¿no? Y que todo esto lo utilicemos para desarrollar una de las actividades o de las situaciones que se nos van presentando en cada una de las actividades, ¿no? Entonces, lejos de la calificación están esos conocimientos y esas habilidades que ustedes deben demostrar. No sé si tengan algún comentario hasta el momento, pero sí es importante que lo tengamos en consideración. La calificación es importante siempre y cuando esté acompañada de conocimientos y habilidades, ¿no? Si obtengo un 10, pero ese 10 carece de la debida, de los debidos conocimientos y los debidos habilidades, pues es un 10 que es vacío, que en algún momento voy a reflejar el hecho de que ese 10 no corresponde realmente a lo que yo pude aprender o a lo que yo pude mejorar en cuanto a mis habilidades digitales, ¿no? Entonces, esa es una recomendación. Vamos a iniciar, vamos a presentarles las diapositivas de la semana, bueno, de esta sesión. Entonces, este es el segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 3. Mi nombre es Jorge Joaquín Maybaeza, asesor virtual de Prepa en Línea CEP. Antes de iniciar, por aquí me parece que alguien quiere ingresar. Ok. Muy bien, los propósitos del espacio abierto, recuerden que no son clases como tal. En las clases comúnmente abarcamos lo que es un tema y lo vamos desarrollando, ¿no? En este caso tenemos varios temas que ustedes pueden conocer en las unidades que están ahí en la sección presentación. En teoría, las clases sirven para que nosotros desarrollemos cada uno de esos temas que vienen dentro de las unidades que corresponde a este módulo número 13. Sin embargo, sería muy complicado desarrollar todos esos temas, ¿no? Por eso elegimos algunos, los que a consideración, en primer lugar, de ustedes, les parezca que son temas que les está costando un poco más de trabajo desarrollar, o en caso de que no exista esta retroalimentación, pues nos vamos a aquellos temas que comúnmente he notado que les cuesta un poco más de trabajo desarrollar en este módulo número 13, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes expresen aquí sus dudas y comentarios y que los podamos resolver, ¿no? Al final de cuentas, recuerden que el modelo educativo está basado en el estudiante. El estudiante es el principal constructor de su propio conocimiento. Es decir, a través de lo que hagan ustedes es que van aprendiendo y van logrando conocer todo lo relativo a la variación de los procesos sociales, ¿no? Entonces, el principal propósito es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Posteriormente, como objetivo específico, está el de desarrollar estrategias, es decir, vamos a tratar de analizar algunos resultados de un modelo matemático para llegar a conclusiones respecto a ese resultado y que sepamos cómo lo podemos mejorar, ¿no? Estoy seguro que es algo que ustedes realizan todos los días, pero hay algunos aspectos técnicos que es importante conocer, ¿no? Para incrementar lo que sabemos, porque si estamos estudiando es porque queremos aprender más sobre algunos temas de la vida cotidiana. Entonces, el propósito específico de este espacio abierto para el aprendizaje es el desarrollo de estrategias al analizar una tabla de presupuesto para lograr o mejorar un ahorro. Luego, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues a través de actividades que vamos a realizar en conjunto, ¿no? Hemos desarrollado algún cuestionario y algún ejercicio en una hoja de cálculo o en un procesador de texto con el fin de que todo lo que conozcamos lo podamos aplicar en ese ejercicio. Esto nos va a ayudar a reflexionar sobre las áreas de oportunidad que tenemos o las fortalezas que hemos logrado y que esto nos sirva para mejorar
nuestro desempeño. Y por supuesto, lograr un aprendizaje significativo, es decir, que vinculemos estos temas con nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos del ahorro, por ejemplo, ¿qué entendemos por ahorro? ¿Qué entienden ustedes por lo que es un ahorro? A ver, por ahí lo pueden comentar en el chat. ¿Qué entendemos por ahorro? Ok, ahí me gustaría conocer sus comentarios para saber cuál es el conocimiento que tenemos respecto a este tema. Eh, habrá una vez más, recurriendo a esta gráfica, recuerden que nosotros como sujetos, como integrantes de una sociedad, interactuamos con algunos procesos sociales. Uno de ellos es la economía. Querramos o no, es uno de los procesos sociales que siempre y durante toda la vida vamos a tener que interactuar con ellos a través de diferentes eh, eh, de diversas, de diversos conceptos, ¿no? Entre ellos está a través del crédito. Cuando adquirimos algún producto a crédito, interactuamos con la economía. Entonces, ya conocemos que el crédito, pues tenemos que considerar la tasa de interés, que es lo que le da vida al crédito, que el crédito puede ser bancario y no bancario, y que existe un indicador llamado costo anual total, que de alguna forma nos ayuda a comparar las diferentes opciones para elegir la que sea mejor para nuestra economía. En el espacio abierto anterior también conocimos cómo interactuamos con la inversión, ¿no? La inversión puede ser bancaria, cuando depositamos nuestros ahorros en una cuenta que nos genera un rendimiento y que por supuesto hay que tomar en consideración ese rendimiento para saber cuál es la mejor opción. Aunque, bueno, el rendimiento es un indicador, muchas veces debido a que otras variables también pueden afectar la obtención o el monto de ese rendimiento, es necesario aplicar algún modelo matemático para medir cuánto de rendimiento vamos a obtener, ¿no? Es un poco complejo y por eso hoy en día tenemos algunos simuladores que nos ayudan con este ejercicio, ¿no? Bueno, independientemente de eso, aún cuando podemos invertir en los bancos, también podemos hacerlo en bienes inmuebles y en bienes muebles. Por ahí tenemos un ejercicio en el cual nosotros estamos comprando un vehículo para saber si es una buena inversión o es una mala inversión. Y hoy vamos a hablar acerca del ahorro. A ver si alguien ya respondió sobre lo que es el ahorro. Dice, ahorro es una parte de nuestros ingresos que guardamos para un objetivo. En efecto, es una parte de nuestros ingresos, aquella que no gastamos, ¿verdad? Dice Lucía, ahorrar dinero para cubrir gastos en caso de alguna emergencia o enfermedad. En efecto, la idea de ahorrar es que éste nos sirva para un momento determinado, ¿no? Ya sea, como lo dice Lucía, para una emergencia, aunque también lo podemos utilizar para lograr, por ejemplo, la reparación de nuestro auto, la reparación, la remodelación de nuestra casa, comprar un vehículo nuevo. En general, siempre que tengamos un ahorro, lo podemos utilizar para diferentes objetivos financieros. Alicia dice invertir nuestro dinero en una institución financiera. La inversión, es cierto que va muy ligado con el ahorro, pero una inversión no es un ahorro, son dos cosas diferentes. Es cierto, tenemos que tener un ahorro para poder invertir, pero una inversión no es un ahorro, ¿no? En términos muy técnicos, ¿no? No es un ahorro. Es cierto que cuando invertimos, pues lo dejamos ahí y de alguna forma parece lo que es un ahorro, ¿no? Pero una inversión es cuando nosotros compramos un bien o servicio para obtener un rendimiento. Entonces, en estricto sentido, no es un ahorro. Dice Daisy, un ingreso que destinamos para una emergencia o un interés personal. Fíjese que acá hay una palabra clave, un ingreso. Un ahorro tampoco es un ingreso. Sí tiene que ver
porque de nuestro ingreso podemos saber si estamos ahorrando o no, pero nos hace falta una parte importante en ese concepto. Fíjense, si vemos esta gráfica, ¿qué falta? ¿Qué concepto nos falta dentro de estos comentarios que han hecho del ahorro? Aquí está, ahorro, y luego ¿qué viene? A ver, ¿quién lo menciona por ahí? Ha mencionado ahorro e ingreso, pero falta algo importante. No se alcanza a ver la imagen. Vamos a hacerla un poquito más grande. Ahí está. El egreso. ¿Cómo funciona entonces el egreso dentro del ahorro? No, es algo que ahorita vamos a conocer. Ustedes conocen lo que es el ahorro. Vamos a tratar de incrementar eso que ustedes saben sobre el ahorro. O sea, tenemos ingresos que cubren nuestros egresos y lo que nos sobra podía ser nuestro ahorro. En efecto, Graniel, ingresos menos egresos, la diferencia es nuestro ahorro. Y si no tenemos, si no hay diferencia, ¿qué sería? Porque no siempre tenemos un ahorro, ¿no es cierto? A veces no lo tenemos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre este aprendizaje esperado. Propone conclusiones o estrategias desprendidas del análisis para mejorar su situación económica o incrementar el ahorro familiar o personal. Estábamos hablando el otro día de que imagínense que temperatura corporal, me mido y resulta que tengo 38 grados Celsius de temperatura. Entonces, ¿a qué conclusión puedo llegar cuando veo este indicador? Imagínense, veo este indicador, me tomo la temperatura y veo este indicador, veo ese número, ese dato. ¿A qué conclusión puedo llegar? Que ya tiene temperatura alta. ¿Y eso qué significa la temperatura alta? Que está enfermo, ¿verdad? Que algo pasa conmigo. Entonces, ¿ven cómo a través de un dato yo puedo llegar a alguna conclusión? Ahora imagínense que tengo mi ahorro. ¿A qué conclusión puedo llegar? Si ahora tengo este indicador, nada más que no en el tema de salud, en el tema financiero. Bueno, tal vez de salud, pero financiera. ¿Qué hay entonces, Graniel? ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar que no hay ahorro? Bueno, pero en sentido significa que estoy obteniendo
un desahorro o déficit. ¿Ok? Entonces, ven cómo a través de leer un indicador, yo puedo llegar a alguna conclusión. Entonces, este es el objetivo. Propone conclusiones o estrategias desprendidas del análisis. Es decir, aquí tuve que analizar, vamos a eliminar este, tuve que analizar este número, saber de lo que estoy hablando para llegar a alguna conclusión. Y esa conclusión, como dijo Graniel, significa que no estoy ahorrando, ¿no? Ahora, ya que obtuve esa conclusión, ¿qué puedo hacer para mejorar ese indicador? Porque hay que recordar que en los procesos sociales la mano del hombre puede modificar algunas cantidades, siempre y cuando diseñe alguna estrategia que le ayude a mejorar la situación. En este caso, la situación del ahorro. Entonces, de eso se trata este aprendizaje esperado. Entonces, la idea es, cuando diseñamos, obtenemos alguna conclusión y diseñamos alguna estrategia, es que esta nos ayude a saber cómo podemos pagar menos interés a comprar a crédito. Por ejemplo, cuando hablamos de compras a crédito. O cómo podemos obtener un mejor rendimiento al invertir. O en el caso del ahorro, cómo podemos lograr o incrementar nuestro ahorro. ¿Qué podemos hacer para lograr esto? Entonces, lo primero, vamos a responder este cuestionario para ver qué tanto sabemos sobre lo que es el ahorro. A ver, vamos a esperar unos segunditos a ver quién se une. Muy bien. La primera pregunta dice, ¿para qué nos sirve un presupuesto? Hemos tenido la oportunidad de leer dentro de los recursos lo que es un presupuesto. ¿Para qué sirve esta herramienta financiera? Saber cómo invertir mi dinero, saber cuánto pagar por un crédito. Un presupuesto, bueno, comúnmente conocemos un presupuesto, por ejemplo, cuando nos piden una serie de materiales por el albañil, el electricista, el plomero, nos dice, cotice todos estos materiales y pida un presupuesto, ¿no? Es una serie de lo que nos costaría una lista de cualquier producto, ¿no? Pero en términos financieros, un presupuesto es hacer una relación de nuestros ingresos y nuestros gastos para determinar si existe un ahorro o por el contrario existe un déficit. Entonces, la respuesta correcta era medir el ahorro o el déficit. ¿Cuánto tengo de ahorro? Como en este caso, si aquí le coloco esos datos, ya sé que tengo un presupuesto, es decir, tengo 5 de ingresos y 6 de gasto. Es decir, mi desahorro es de 1. Entonces, el presupuesto en cuestiones de economía básica sirve para medir el ahorro o el déficit. La pregunta número 2 dice, Osvaldo compra todos los días unas galletas y un café. Esto es un ejemplo de déficit, alimentación no saludable o gasto hormiga.
Bueno, el déficit es el resultado final una vez que comparamos nuestros ingresos con nuestros gastos y tenemos más gastos que ingresos, ahí sería un déficit. En este caso, es un ejemplo de un gasto hormiga. Hay pequeños gastos como el que realiza Osvaldo, en el cual compramos una galletita o le damos una propina al viene o un café o un té, un refresquito, unos cigarritos, cualquier gasto pequeño que nosotros hacemos, pero por la constancia con la que lo hacemos, es decir, lo hacemos todos los días, al final de cuentas se vuelve un importe bastante considerable. Entonces, esos pequeños gastos por los cuales no nos damos cuenta porque son pequeños, al final de cuentas se hacen un importe pues importante, son gastos hormiga, ¿no? Y uno de los objetivos de elaborar un presupuesto es identificar estos pequeños gastos. ¿Cuánto representan estos gastos en nuestro ahorro? ¿Cómo impactan estos pequeños gastos en el ahorro que debemos obtener? La pregunta número 3. El recibo de luz de Ana es de 3,000. Ella quiere reducirlo en un 30%, por lo que decide que apagará las luces de cuartos vacíos y moderará el uso del aire acondicionado. Esto es un ejemplo de ahorro, estrategia o inversión. Es un ejemplo de estrategia. Recuerden que el ahorro es la diferencia entre nuestro ingreso y nuestro egreso. Eso es lo que realmente es un ahorro. Ahora, la idea es que nosotros diseñemos diferentes estrategias para ver de qué forma impactan todas estas estrategias en el monto de nuestro ahorro. En este caso, pues Ana quiere reducir su consumo de energía eléctrica y saber cómo esta reducción va a mejorar su ahorro. Entonces, son estrategias que nosotros vamos siguiendo. La pregunta número 4 dice, Andrea quiere ahorrar 30,000 para comprarse una moto. Este es un ejemplo de meta, estrategia o ahorro. Es ejemplo de meta, en efecto. Eh, Siempre tenemos metas financieras, ¿no? Aquí, por ejemplo, a lo mejor comprarnos una computadora, una impresora, a lo mejor remodelar nuestra casa, a lo mejor comprarnos un pequeño mueblecito para que nosotros estudiemos. Es decir, siempre tenemos metas que queremos lograr, ¿no? La idea es que identifiquemos si podemos lograr esas metas. Y para saber si podemos lograr esas metas, tenemos que elaborar un presupuesto para antes saber cuál es nuestro ahorro. Imagínense que quieren comprar los 30,000. Andrea, esos 30,000, dice, pues los puedo pagar. Voy a pasar mi tarjeta de crédito. Ustedes se lo aconsejan. ¿Qué tiene que hacer antes, Andrea, para saber si puede pagar esos 30,000 pesos? A ver, un análisis de sus ingresos, solo de sus ingresos, Graniel. Una estrategia, pues todavía nos falta saber nuestro presupuesto para saber si podemos o no. Lo primero que tenemos que hacer, como dijo Graniel, aunque lo dijo incompleto, es analizar nuestros ingresos y nuestros egresos. Si tengo un ahorro y cuánto es para saber si puedo comprar o no la motocicleta. Y por último, Anabel realiza su presupuesto, el cual como resultado obtiene 5,500 pesos de ingreso y 6,500 pesos de egreso.
el resultado es un ahorro de 1,000, ingreso de 5,500 o déficit de 1,000. ¿Ustedes qué creen que sea? Es como acá, ¿no? Imagínense que aquí es lo contrario. Tengo un ingreso de 5,500 y un egreso de 6,500. ¿Qué observan solamente de esas dos cantidades? ¿A qué conclusiones podemos llegar observando únicamente estas dos cantidades? Que son mayores los gastos, ¿verdad? Entonces, si tengo más gastos, ¿voy a tener un ahorro o no voy a tener un ahorro? Voy a tener un déficit. Exactamente. Lo mismo sucede acá. Si tengo 5,500 pesos y 6,500, ¿cuál creen que sea el resultado? Que voy a tener un déficit de 1,000 pesos. No es un ahorro, porque el ahorro se da cuando tengo más ingresos. Muy bien, la idea con esto es que nosotros conozcamos un poco más acerca del ahorro. En primer lugar, que el ahorro es la diferencia que existe entre mis ingresos y mis egresos. No siempre voy a tener un ahorro. Habrá ocasiones en las que tenga los mismos ingresos y los mismos egresos. Habrá ocasiones en las que mis ingresos sean menores a mis gastos. Entonces, ahí son tres resultados diferentes que puedo tener. Entonces, hay que identificar en qué situación estoy. Esto me va a ayudar a que identifique la situación en la que me encuentro, si me encuentro en una situación desfavorable, pues voy a tener que diseñar algunas estrategias que me ayuden a mejorar el monto de mi ahorro y con esto yo pueda cumplir mis objetivos financieros, ¿no? Si no tengo ahorro, no voy a poder comprar mi moto. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio. En conclusión, el ahorro es la diferencia entre el total de nuestros ingresos y el total de nuestros egresos. Podemos usarlo para lograr objetivos financieros y es necesario revisar nuestro presupuesto con frecuencia para emplear estrategias que mejoren nuestro ahorro. Muy bien. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Imagínense, Estela quiere saber en cuánto tiempo puede ahorrar 23,000 pesos, ¿ok? Esos 23,000 pesos Estela los quiere ahorrar. ¿Para qué los quiere ahorrar? Es decir, quiere ir al dentista, por lo que decide elaborar un presupuesto y cuenta con la siguiente información. Entonces, Estela tiene que una meta. Quiere ahorrar 23,000 pesos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Ya tengo mi meta. ¿Qué es lo siguiente que debo hacer? A ver, ¿quién por ahí? Saber con cuánto se cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es mi ahorro? O si tengo un ahorro al menos, porque probablemente ni siquiera tenga un ahorro. Lo primero que tengo que hacer es checar tanto mis ingresos como mis egresos, ¿no? Para saber si tengo o no tengo un ahorro. Entonces, ella, esto ya vamos a eliminarlo. Ok, entonces vamos a hacer solamente un mes. Ella tiene los siguientes conceptos. De sueldo, obtiene 500 pesos diarios. Comúnmente, una tabla de presupuesto se elabora de forma mensual. Entonces, hay gastos que nosotros tenemos o ingresos que nosotros tenemos
que corresponden a otras periodicidades, a lo mejor semanales, bimestrales, trimestrales, anuales, pueden ser diversas, pero como la hoja de presupuesto es mensual, yo tengo que adaptar otras periodicidades a un mes. Entonces, en este caso, diario lo puedo multiplicar por 30, ¿no? Considerando que enero o que todos los meses tienen 30 días, para no complicarme tanto, ¿no? Estamos analizando los ingresos. Luego le dan 6,000 pesos en junio. Entonces voy a colocar hasta aquí en junio, que va a obtener los 6,000 pesos y 15 días de aguinaldo, 7,500 pesos. El ahorro, el sueldo, pues ese sí es todos los meses. Entonces, ella primero calculó sus ingresos y resulta que en diferentes meses tiene 15,000 pesos, de repente recibe un ingreso extra, que es su caja de ahorro, lo que le ayuda a mejorar en ese mes únicamente su ingreso, y luego posteriormente hasta diciembre que recibe su otro ingreso adicional, lo que es el aguinaldo, en donde nuevamente puede mejorar su capacidad de pago, ¿no? En total, durante el año, ella obtiene 193,500 pesos. Ahora, en cuanto a los gastos, el agua, por ejemplo, ella paga 300 pesos mensuales. ¿Ok? Pues mensual, y la tabla es mensual, no hay ningún problema. Ella obtiene 4,000 pesos bimestrales. ¿Cuánto voy a poner entonces en el mes de enero? Si tengo un pago de luz de 4,000 pesos bimestrales en el mes de enero. Bueno, comúnmente pago 4,000 pesos bimestrales. ¿Cuánto voy a colocar en el mes de enero? $2,000, ¿verdad? ¿De dónde proviene? Pues de dividir los 4,000 pesos que corresponden a 2 meses entre dos. Entonces, voy a dejar el celular, 500 pesos al mes, teléfono y cable, 600 pesos mensuales, alimentos, 2,000 pesos semanal. Pues hay muchas opciones para calcularlo semanal. Vamos a hacer que 2,000 pesos entre 7, porque son 7 días que tiene una semana, y lo multiplicamos por 30. 8,571 de forma mensual en alimentos. La diversión, 3,000 pesos quincenal. Pues obviamente 2 quincenas son 6,000 pesos. Café, botanas y demás, 3,000 pesos quincenal, 6,000 pesos. Y de transporte, 150 diario por 30. Entonces vamos a copiar en todos los meses. Ahora sí, ¿qué tenemos? ¿Qué resultado nos dio? ¿En cuánto tiempo Estela puede comprar o ir al dentista? ¿Ven? Ya empezamos. Las operaciones matemáticas me parece que son lo más fácil, eh, dado que pues la hoja de cálculo, lo único que tenemos que hacer es identificar nuestros ingresos, nuestros gastos y hacer una resta para poder determinar nuestro ahorro. Ahora viene el logro de proponer conclusiones. Lo primero, ¿qué conclusión llego analizando esa tabla? A ver, ¿a qué conclusión llego? ¿En cuánto tiempo Estela va a poder ir al dentista?
Tiene que conseguir otro trabajo porque no le alcanza. A ver, esa es una opinión, Graniel. ¿Quién tiene una opinión diferente a Graniel? Sí puede ahorrar una cantidad de dinero al mes. ¿Cuánto puede ahorrar? ¿Cómo lo podemos determinar? El monto de la cantidad que Estela puede ahorrar al mes. Pudiese ser más ahorro. Ah, Reducir gastos y tener una estrategia. Muy bien. Fíjense, si vemos el modelo nos dice que ingreso y egreso o gasto nos da el ahorro o desahorro. Entonces, si yo le muevo a mi ingreso, vean, se incrementa mi egreso, mi ahorro, perdón. Entonces aquí, como dice Graniel, tiene razón. Si yo incremento mis ingresos buscando otro trabajo, probablemente pueda mejorar mi ahorro. Pero también la otra opción es que si yo disminuyo mis gastos, también pueda lograr un ahorro. Entonces, en este momento, la opción que me parece más adecuada es disminuir mis ingresos. Si después de disminuir mis ingresos o de tratar de encontrar algún ingreso o algún egreso, perdón, en donde yo pueda mejorar, no lo localizo, pues entonces sí, tengo que recurrir a la otra manera, aumentar mis gastos. Pero en este caso, ¿ustedes creen, cuál creen que sea la mejor? ¿Incrementar mi ingreso o disminuir mi gasto? Reducir gastos, ¿verdad? ¿Qué gastos podemos reducir? A ver, ustedes que saben de esto. ¿Qué gastos puedo disminuir? Dice Olivia, diversión. Muy bien, puede ser una opción, ¿verdad? ¿Consideran que es mucho lo que ella gasta en diversión? ¿Cuánto lo podemos disminuir? Supongamos que eliminamos la diversión en todos los, porque pues a veces hay que priorizar, ¿verdad? Y si en este caso nuestra prioridad es nuestra salud, pues vamos a tratar de hacer un esfuerzo. Y lo otro, café, botanas y demás, figúrense que pues ese puede ser un gasto hormiga, que a lo mejor ella todos los días pase, y a lo mejor en celular también puede ser, o en luz, quizás haciendo algunas adecuaciones en luz. Lo importante aquí es explicar por qué. ¿Ven? Pero primordialmente, si disminuimos nuestra diversión y disminuimos estos gastos hormiga que identificamos,
probablemente tengamos un ahorro. Y apoyados de esos ingresos adicionales que obtenemos en algunos otros meses, entonces fíjense, ella ya en un año junta 15,042, a diferencia del anterior escenario en el cual ella, por el contrario, tenía un desahorro de 13,000 pesos. Hoy ya ella puede ahorrar en un año 15,000 y en el siguiente, en agosto, pueda ir al dentista, ¿no? A lo mejor por ahí si ella por ahí tiene otro ingreso, probablemente ya pueda ir, pero ven la importancia que tiene de medir el ahorro y de diseñar algunas estrategias que nos ayuden a disminuir nuestros gastos, que sería lo primero que debamos hacer. Y si en caso de disminuir, por más que nosotros disminuyamos, pues ya no podemos quedarnos sin comer, ¿verdad? Y el agua, pues también es un gasto que tenemos que realizar, lo mismo que la luz. Cuidarla, es cierto, pero al final de cuentas, por más que la cuidemos, siempre habrá un pago mínimo que debamos hacer, ¿no? Lo mismo el teléfono celular, bueno, aquí, pues probablemente ya quien usa teléfonos, ¿no? La idea es que nos permite identificar y ya puede ahorrar, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿vieron el procedimiento a lo que íbamos? La idea es tener un objetivo. Muchos de nosotros tenemos objetivos financieros. Posteriormente, esos objetivos financieros no es solo llevarlos a cabo, necesitamos analizar la situación en la que nos encontramos y es precisamente saber cuánto ahorro podemos tener hoy en día. Si podemos ahorrar o por el contrario tenemos más gastos que ingresos. Y esos probablemente ustedes lo pueden identificar, los que reciben un sueldo de forma periódica, a lo mejor quincenal o mensual, que una vez que nos pagan el día 30 o el día 15, llegado el día, supongamos que nos pagan el día 30, el día 7, a lo mejor ya me quedé sin dinero y me pregunto a dónde se fue y empiezo a utilizar mi tarjeta de crédito para terminar con la quincena. Eso es algo en lo que me lleva a alertar de que algo está pasando con mis finanzas que no está correcto. Algo estoy haciendo que estoy gastando más de lo que estoy ganando. Entonces es necesario tomar atención y realizar un análisis de la situación en la que me encuentro. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta el momento. Muy bien, entonces, antes de que recuerden, importante saber identificar la diferencia entre ingreso, entre ahorro, crédito e inversión. Son tres modelos matemáticos, son tres conceptos financieros diferentes. No los confundamos. En las actividades comúnmente hablamos de un tema en particular y ahí es donde debemos explicar conforme lo que nosotros hemos aprendido qué es una inversión y cómo puedo obtener, por ejemplo, mayor interés, mayor rendimiento. En el caso del crédito, ¿qué es un crédito y qué puedo hacer para pagar menos interés? Hay que analizar los modelos matemáticos, hay que explicar cómo esto tiene relación con nuestra vida cotidiana, que yo no creo que sea tan difícil porque todos estos conceptos financieros los utilizamos todos los días en nuestra vida cotidiana. ¿Ok? Entonces, den algún ejemplo por ahí de lo que ustedes realizan para su vida diaria sobre estos temas. Entonces, no sé si haya alguna duda. Bueno, si no hay dudas, entonces nos pasamos a retirar. Que tengan una excelente tarde y un mejor fin de semana. Recuerden entregar sus actividades de preferencia antes del día domingo, porque
pues pueden pasar situaciones que impidan que entreguemos dentro de la semana y de preferencia que el día sábado ya tengan sus actividades en plataforma. Revisen el archivo, que sea el correcto, que sea funcional, para que al momento de calificar no tengamos ningún inconveniente. Excelente tarde, nos vemos el día lunes. Bueno, el día lunes por la plataforma y el día miércoles por los espacios abiertos para el aprendizaje. Muchas gracias.